Estamos aquí, señores. Nos agarraron asando batata, pero nosotros somos buenos cocineros y no nos dejamos fuñir. Ha llegado el turno de iniciar la ronda de comentarios y vamos a dar el primer momento estelar a nuestro coordinador, Julio Ernesto Martínez. Gracias, Susi, Dianey, Claudia, a toda la familia de Rumbo de la Tarde. Es una costumbre que nos siguen por Rumba FM. Quiero aprovechar las circunstancias del mes de la patria, de un aniversario de nuestra independencia, para expresar mi desacuerdo con el uso y abuso del nombre de nuestros padres de la patria como si fueran dioses, como si fueran superhéroes inalcanzables. Mitificar exageradamente el nombre de Duarte, de Sánchez y de Mella no hace más que aislarlos de las nuevas generaciones, al grado de querer incluso condenar a la sociedad dominicana de no haber valorado el rol que ellos jugaron en un momento determinado, que esto es un pueblo maldito que prefiere figuras como un Moncáceres, un Lilis, un Santana, Báez, Trujillo, Balaguer, antes que figuras inmaculadas al estilo Juan Pablo Duarte, Espaillat, Juan Bosch, entre otros. Yo soy de los que veo que esta discusión se debe mucho a la forma en cómo se visualiza la historia. Algunos la ven desde el lado heroico. El lado heroico no hace más que exagerar el rol de los individuos en detrimento de las circunstancias políticas, religiosas, sociales y económicas de su entorno. Y está también la que es desde el punto de vista de la interpretación socioeconómica, que no hace más que la conciencia, de determinar que la conciencia del hombre es lo que determina su existencia, que si no es simplemente las circunstancias sociales en las que impulsan a las decisiones de las figuras. Y sobre esto, el profesor Bosch insistía en que por más grande que sean las figuras, los hombres, ellos no están aislados a las circunstancias. Es decir, las decisiones de ellos son impulsadas por el contexto en que viven, ya sea político, ya sea religioso o ya sea económico. Y en este caso, si algo debemos agradecer a la figura de nuestros padres de la patria, número uno, es al tiempo que ha permitido ver y medir la historia de una forma objetiva y con menos sesgos, sin emociones. Y sobre todo, cuando hablamos de que el 27 de febrero del año 1867, después del triunfo de la guerra restauradora, es que se celebra por primera vez un aniversario de nuestra separación. Porque cuando hablamos de las circunstancias del momento, hablamos de una sociedad dominicana que en su mayoría lo que tenía como objetivo era la separación, el divorcio con Haití. Mientras tanto, un grupo pequeño de trinitarios visionarios entendían que nosotros teníamos la capacidad de forjar nuestra propia identidad. Eso hoy lo reconocemos, pero la sociedad de ese entonces, estamos hablando que un municipio como Los Alcarrizos probablemente tenía más habitantes que el país. Lo que hoy toma llegar 1 hora y 2 horas de la capital al Cibao, eso podría llevarse una semana en mulo y en caballo. Más de un 95% de analfabetismo. No había internet, no había televisor. O sea, era una sociedad que hoy pudiéramos catalogarla como arcaica, que desconocía ciertas cosas que ocurrían. Sin embargo, figuras como Juan Pablo Duarte, en ese momento sí habían tenido
esa gran oportunidad de conocer ejemplos de otros países como Inglaterra, Francia y España. Y eso pues le permitió poder tener una cosmovisión más amplia de las circunstancias de ese entonces. Por eso creo que es un error condenar a las sociedades sin medir los casos en su contexto. 23 años después, 21, es que por primera vez se empieza a celebrar la primera separación de Haití, que partió del año 1844. Y según manifiesta el historiador José Gabriel García, él dice, el entusiasmo no tuvo límites con motivo de haber sido la primera vez desde que hubo patria que salieron a lucir el nombre de Duarte, Sánchez, Mella, Espina y Pérez, entre otros principales autores de la magna obra. Entonces, bajo el gobierno de José María González, eso fue para el 75, se deciden traer los restos desde San Juan a la capital de Francisco de Rosario Sánchez, y desde ese momento empezaron ya a conmemorarse año tras año un aniversario más de la separación con Haití. Casi 10 años después, en el gobierno de Lilis, es que se toma la decisión de traer los restos de Duarte hacia la capital. Entonces eso fue provocando discusiones que forjaron lo que hoy conocemos como nuestros próceres de la patria de la patria. La sociedad del momento desconocía en su mayoría la figura de los trinitarios. Entonces hay mucha gente como que no mide las circunstancias del momento, y es muy fácil condenar el pasado sobre la base de premisas del momento. La primera vez que se decide hacer un busto al padre de la patria, a Juan Pablo Duarte, fue en el año 1916, en el momento en que se produce la primera intervención norteamericana. Y por tanto, el tema de lo que hoy reconocemos como esa heroicidad de quienes forjaron nuestra identidad, no fue algo que se forjó de la noche a la mañana. E incluso en el momento del trabucazo resaltábamos de Mella que Juan Pablo Duarte no se encontraba en la República Dominicana, estaba por Curazao, porque el gobierno haitiano lo había perseguido por darse cuenta de algunas conspiraciones. Quienes forjaron, quienes estuvieron presentes fue Sánchez, y en el caso de Mella. De hecho, hubo una discusión acalorada e histórica entre quién debía merecerse ser el padre de la patria, si era Sánchez o era Duarte. Entonces Lilis busca una salida salomónica y decide nombrarlo a los dos. Incluso también viene la presión de Santiago y se incluye el nombre de Mella, que un año antes ya se había materializado el himno de Emilio Proudhon y no incluía la figura de Mella. Y por tanto, Duarte puede ser considerado una de las figuras más trascendentales y sigue siendo un referente, el mayor referente moral y político que tenemos. Pero el hecho de decir que gracias a ese pueblo ignorante que no supo valorar la heroicidad de él, no le permitió ser presidente de la República, ¿quién sabe si a la propia figura de Duarte ni siquiera le convino ocupar el primer puesto de la nación? Tomando en cuenta de que eso es un ejercicio que tanto en República Dominicana como en el Vaticano y cualquier parte del mundo, para usted ser presidente de la República necesita hacer una serie de compromisos en cual uno lo puede resumir. Primero, un pacto con Dios y luego con el diablo. Usted tiene que lidiarse de mansos y cimarrones, de figuras serias y no serias. Y quizás se hubiese planteado incluso, si eso hubiese ocurrido, de los actos de corrupción durante la gestión de Juan Pablo Duarte, que no necesariamente tendría que venir de él, pero todo el mundo sabe qué significa gobernar un país. Pero por eso no podemos estar condenando a la sociedad dominicana. Finalmente, emparentar, endiosar la figura de nuestros próceres dominicanos, eso
no hace homenaje a sus condiciones humanas y sobre todo los distancia de las nuevas generaciones. Dale.